muchísimas gracias a los ponentes por las presentaciones que han hecho. Quizás estamos un poquito al límite del horario que nos habíamos marcado, pero yo creo que vamos a hacer unos 15 o 20 minutos de preguntas, sobre todo porque han ido entrando preguntas en el chat y yo creo que tenemos la oportunidad de todos aquí, que se ha revisado el tema, y si algo pues no ha quedado claro en las presentaciones o queréis saber algo más de aquello que hemos contado, pues yo creo que es el momento, ¿no? Entonces, primero voy a ofrecer la posibilidad de hacer preguntas a los que estáis en la sala. Si alguno queréis romper el hielo, pues o el fuego, lo podéis hacer ahora mismo, y si no, pues empezamos con las preguntas que vienen en el chat. ¿Alguno se anima? Sí. ¿Podéis pasar un micrófono para que quede el sonido, sobre todo los que están fuera de la sala, puedan oírte en las preguntas? Gracias. Yo quería preguntar qué experiencia hay de con fosfomicina para enterococo. Y la segunda pregunta era fosfomicina en monoterapia en el contexto de cuidados intensivos, ¿cuándo? ¿Para una infección urinaria? ¿Nunca? ¿Siempre combinada? Gracias. Alex, Miguel, o si quieres aportar algo, Javier. Con enterococo hay datos también de sinergia, aunque yo quizá no lo utilizaría como un antienterocócico, en fin, pero hay datos de sinergia que sugieren que combinados con un beta-lactámico también son activos. O sea, potencialmente, si no tienes otra alternativa, podría ser una buena, se podría utilizar, aunque yo reconozco que no tengo experiencia en el tratamiento de enterococo. No sé si alguno tenéis con enterococo, pero no tengo. ¿Perdón? En el tratamiento para una infección urinaria, bueno, dosis altas, una infección leve, una cistitis, probablemente algunas veces nos ha pasado, ¿no? Le has dado monurol a una paciente, tenía un enterococo y se ha curado, ¿no? Esto es así, pero más allá de esto, probablemente no. Nosotros tenemos experiencia anecdótica de uso de daptomicina a dosis altas con fosfomicina para enterococo también, cuando a lo mejor no habían otras opciones, y sobre todo porque estamos teniendo pues un pequeño, no diría un brote, pero un acúmulo de casos de enterococo fallecido en el paciente con neutropenia febril, los pacientes oncohematológicos con trasplante que vienen de profilaxis de quinolonas y también de varios ciclos previos. Entonces, curiosamente, a lo mejor quizás por el uso excesivo que estamos teniendo de meropenems y de colistina, pues probablemente hemos seleccionado enterococo, y algunos con bacteriemia, muchos de ellos por suerte relacionados más con catéter vascular o alguna infección intraabdominal que hemos podido controlar el foco, pero el tratamiento antibiótico finalmente ha podido ser sobre todo porque no hemos fallecido, siempre y cuando la CMI de daptomicina se mantuviera adecuada y no hubiera un incremento de la misma. Lo que comentas del resto de tu pregunta sobre monoterapia y tal, yo sería cauto con las monoterapias, sobre todo, vuelvo a decir, en un paciente pues con mayor o menor estabilidad clínica hemodinámica, con control o no control del foco, porque pues lo que hemos aprendido es que algunos antibióticos, pues rifampicina, fosfomicina, son los mejores que pueden haber como comodines, pero corres el riesgo de que si no los das dosis adecuada, perfusión extendida, dosis de carga, etcétera, pues se puedan crear resistencias, esto como axioma general. Entonces, en el contexto de la UCI, pues quizás también distinguiría si es un tratamiento empírico con síndrome infeccioso conocido o es un tratamiento dirigido, probablemente en un paciente ya a lo mejor incluso en desescalada, estabilidad clínica hemodinámica y tal, y sobre todo si es un foco urinario y no está obstruido, etcétera, etcétera, pues que quizás me lo podía plantear como tratamiento de consolidación para acabar, pero así de entrada en tratamiento empírico paciente inestable procuraría no, y hoy más con el panorama de resistencias nos obliga a tratamientos en combinaciones múltiples. Nosotros en cistitis no complicadas lo hemos empleado, como ha dicho Alex, que le habíamos puesto fosfomicina y luego pues en un entero lo hemos curado. Esto nos ha pasado y de hecho creo que le ocurre, es un uso bastante común, tanto si es un fegalex como si luego es un cecium, que a veces ha ocurrido y lo has tratado y ha ido bien. Yo estoy con Miguel con la cuestión de la monoterapia en los pacientes. Yo también soy más cauto, sobre todo porque a lo mejor es un poco por temor, porque cuando empezamos a utilizar la fosfomicina
era porque quedaban en el antibiograma dos S, todo lo demás eran Rs. Entonces, como que no queríamos quemar este recurso, teniendo en cuenta que, claro, si ya uno había leído los índices mutagénicos, es verdad que luego todo esto se minimiza en dosis altas y cuando combinas, pero precisamente porque lo usas en dosis altas y porque combinas, ¿no? Entonces, yo no lo he usado en monoterapia, lo he usado combinado. El Forest es monoterapia. Sí. Bueno, y de hecho te ofrece modificar el tratamiento si ves que el paciente, creo que en 48 horas no se controla los biomarcadores, la fiebre, la estabilidad hemodinámica y tal, te ofrece al cambio. No, pero bueno, pero son bacteriémicos. Son bacteriémicos, son bacteriémicos. Son de hecho, te podría decir que algunos centros, por ejemplo el mío, hemos cuestionado tanto esto que de la monoterapia con fosfomicina que prácticamente no hemos incluido enfermos porque teníamos un poco la inseguridad de la monoterapia en ese tipo de pacientes con bacteriemia. Pero bueno, hay gente que sí que cree en ello y por eso el estudio intentará demostrar eso. Sí. Bueno, vamos a pasar algunas de las preguntas que nos han mandado por el chat, ¿no? Y aquí hay una que me parece interesante, ¿no? Que también viene en relación con ese comentario que ha hecho el doctor Soriano de quizás no diferenciar tanto METI-R, METI-S, pero incluso habla de un antibiótico que no hemos hablado, ¿no? De asociación con ceftarolina, ¿no? O sea, plantea daptomicina, ¿por qué no ceftarolina? ¿Algún comentario? No, seguro que si hoy tuvieras que escoger un betalactámico para asociar con fosfomicina o una sinergia con un betalactámico para tratamiento de la infección por MRSA, pues sí, ceftarolina fosfomicina podría ser muy interesante, ¿no? No tenemos datos, o al menos en mi conocimiento, pero es muy probable que sea un buen competidor de la pauta daptofosfo, daptocloxa, que hoy parece que son las que más utilizamos, al menos nosotros, en infección grave, ¿no? Bueno, tomamos nota, microbiólogos, para hacer estudios in vitro de asociación, ¿no?, con ello. Vamos a ver, también aquí nos preguntan, en el caso concreto de infección protésica, si sería posible, bueno, hablan de desescalar de fosfomicina intravenosa a vía oral, ¿no? Y si es así, ¿qué dosis recomendaríamos? ¿Os atreveríais? Yo el problema de fosfomicina oral es que hay las dos formulaciones, ¿no? La formulación de trometamol, que no tiene niveles séricos prácticamente, se elimina por la orina y por tanto no sería útil para una infección invasiva o más allá de una cistitis. Y el problema de la fosfomicina cálcica es que se absorbe muy poco, ¿no? Entonces, como tratamiento por vía oral, yo no la utilizaría, ¿eh? Se absorbe poco y los niveles que alcanzas distan mucho de los que alcanzamos por vía endovenosa. ¿Algún comentario vosotros? No, se planteó el año pasado algo similar, no en el caso de la osteoarticular. La osteoarticular tiene este problema que dice Alex. Se planteó una infección del tracto urinario y en consolidación, y ahí pues sí había una opción, había una chance para utilizarla en cálcica y para la infección del tracto urinario. Pero es que la infección osteoarticular ya siempre uno lo que va mirando es qué concentración tengo sobre la plasmática cuando lo doy intravenoso. Cuando ya lo voy a dar por vía oral y la absorción es menor, como que el temor a alcanzar concentraciones subinhibitorias en el foco es alto, y yo también soy muy temeroso para el tema de el mantenimiento oral. Hemos tratado, a lo mejor en otras épocas, incluso en otras décadas, con fosfomicina oral, combinado a lo que pudieras. La cantidad de comprimidos, de cápsulas que has de dar es enorme. Yo creo que siempre tolerancia digestiva lo hemos aprendido cuando las pautas de Cetrin, Rifaldin, ¿no? Entonces, además, yo creo que hay que tener muy claro que si no alcanzar la concentración y encima provocas una gastritis, una intolerancia digestiva, cosa que pues, uno debería. Yo creo que esto es lo que enseñamos, que por favor a nuestros residentes que no utilicéis cloxacilina oral, que no sirve para nada en ese sentido. No vas a alcanzar nunca la dosis que necesitas, pero aún lo vemos, como a veces nos vienen pacientes de otros centros con esto. Cuidado con la fosfomicina también, que no vas a alcanzar niveles y además pues vas a provocar una intolerancia digestiva. Y hoy, con las opciones alternativas vía oral que hay, no sé, pues a lo mejor tedizolid, pues si tienes problemas con linezolid, la quinolona sí,
la rifampicina combinada, y no digamos la posibilidad incluso de dalbavancina. Puedes darle un chute de dalbavancina y te lo citas en la consulta dentro de 2 semanas, pues te permite unas opciones de manejo, digamos, domiciliario, por hospital de día o de otra manera, pues que puede evitar este tipo de fármacos que es intolerante de seguro. Perdón. Muy bien, tenemos otra pregunta aquí en el chat. En este caso es, siguen con gram positivos. Es casi un mini caso clínico que plantea, ¿no? Es un paciente con una endocarditis por válvula protésica por un coagulasa negativo, Staphylococcus epidermidis, con dapto más fosfomicina, pero plantea que el microorganismo también es sensible a clinda y cotri, ¿no? Entonces la pregunta es si la opción con la que está el paciente es adecuada o debe plantear alguna otra posibilidad en función de la sensibilidad in vitro. No, yo le mantendría daptomicina y fosfomicina a este paciente. Me parece que es una combinación sinérgica muy activa. La combinación de daptomicina con clindamicina, en mi conocimiento, no tiene sinergia. Con cotrimoxazol sí que hay algún dato de sinergia con daptomicina y cotrimoxazol, algún caso publicado de que ha ido bien la combinación después del fracaso inicial a daptomicina, la asociación con cotrimoxazol, pero a mí me parece que no tendría ninguna duda, le mantendría dapto y fosfomicina. Muy bien. ¿Alguien se anima en la sala? ¿Alguna pregunta más? Pues sigue habiendo preguntas en el, yo te quiero en hacer el chat. una, Sí. Alex, yo quiero hacerte una. Ahora, esto que acabas de plantear ahora mismo, logísticamente, a mí quiero poner al paciente fosfomicina y daptomicina, pero no querría tener al paciente, una vez estabilizado, todo el tiempo del ingreso. ¿Te parecería una buena alternativa mantenerla en perfusión continua en la unidad de hospitalización a domicilio, por ejemplo, más la daptomicina? Sí. La adapto una vez cada 24 y mantener una bomba de infusión como es estable. Es un fármaco que se puede utilizar en perfusión continua. Es verdad que, tendrías, la daptomicina es una vez al día, entonces, pues tendrías que manejarlo, tener un catéter que te permitiera las 2 luces para poner el otro antibiótico, mantener la constancia de la infusión. Pero bueno, eso me se podría utilizar. Claro, porque las de domicilio, el personal de domicilio puede ir 1 o 2 veces incluso, por lo cual esto lo podría administrar el personal. Me refería al hecho de mantenerla en infusión continua. Y así puedes terminar tu tiempo de tratamiento, tus 4 semanas o tus 6, dependiendo de, ¿no? Sí, no estoy muy seguro de si cuando tenemos una endocarditis, cuando tenemos una espondilodiscitis, cuando tenemos una infección protésica, si la terapia combinada por vía endovenosa la hemos de mantener 4 o 6 semanas. Yo creo que si el paciente evoluciona bien y a las 2 semanas ha evolucionado bien, la PCR ha descendido y la clínica el paciente ha respondido, los parámetros inflamatorios han mejorado, no estoy seguro de si mantendría 4 semanas la combinación en este caso, o mantendría daptomicina o dalbavancina, que he comentado antes, ya en un régimen más, una vez el paciente ha mejorado, insisto, una vez el paciente, que en general 2-3 semanas probablemente ya puede haber mejorado. Puede haber alguna circunstancia concreta, y mira, me viene a la cabeza un paciente que tenemos ahora ingresado que por diferentes circunstancias no se pudo operar de momento de entrada y que tenía abscesos múltiples en paravertebrales y estafilocócicos, ¿no? Y este paciente, en el fondo ha pasado 3 semanas largas en el hospital, ¿de acuerdo? Porque no se pudo drenar, tenía colecciones importantes, ¿de acuerdo? Y en algunas circunstancias sí que requieren, ¿no? más tiempo, ¿no? Pero por norma general, si no es esta circunstancia, hombre, a las 2 semanas quizá ya puedes pasar a monoterapia, ¿no? Una cuestión, ¿no? Que yo creo que lo habéis comentado un poco, pero yo creo que de pasada, ¿no? El tema de la dosis de carga. ¿Tendríamos alguna recomendación específica en dosis de carga, en monoterapia, terapia combinada? ¿Cuándo sería necesario, si es que es necesario, poner una dosis de carga? Miguel, ¿quieres hacer algún comentario? Sí, bueno, te dejaba la parte gran positivo, me centraba yo en gran negativo, pero realmente yo creo que infección que puede amenazar la vida, criterios sepsis grave, shock séptico, entorno epidemiológico o nosotros tenemos algunos grupos de pacientes críticos o de reanimación, pacientes hematológicos que al hacer cultivos de vigilancia sabemos por lo que tienen colonización rectal, orofaringea, pues las enterobacterias con carbapenemasas, la pseudomonas de nuestra con metaloenzima, con lo cual nuestro manejo, por ejemplo, de la neutropenia febril o del manejo del paciente crítico con cultivos de vigilancia que orientan, hace que hoy la terapia sea más a la carta en ese sentido. Entonces, en este tipo de pacientes sí que creo que hay una sepsis amenazante donde a lo mejor aún no has podido controlar el foco con un drenaje percutáneo, instrumental o con algún tipo de cirugía.
Pues es posible, sí. Es posible que en este tipo de pacientes pues debamos utilizar una dosis de carga. Yo creo que la dosis media de 10 gramos sería adecuada. Es verdad que algún paciente mejor con obesidad o un peso mayor podría necesitar 12 gramos. Yo diría que la horquilla está entre 8 y 12, pero la media es de 10 gramos de carga, y en este tipo de pacientes no solo dosis de carga, sino que probablemente perfusiones extendidas o continuas y combinación con aquellos antimicrobianos que creas más oportunos, dependiendo si es empírico por la epidemiología local, si es dirigido pues en base a antibiograma. Yo, de hecho, creo que con fosfomicina pasa un poco, no sé qué opina el doctor Candel, pero que pasa un poco como con la colistina, ¿no? Que parece que hay como un cierto miedo a poner dosis, ¿no? La fosfomicina se utiliza, y en el caso de la fosfomicina no tiene el problema de la toxicidad que tiene colistina, ¿no? Realmente las pautas habituales, estándares, ¿no? Donde los países que más se utilizaban eran 24 gramos, ¿no? 8 gramos cada 8 horas, ¿no? Lo digo porque incluso el propio estudio de bacteriemia, ¿no? Fue un poco conservador en eso, ¿no? 2 gramos cada 6 horas. Es una dosis un poco baja, ¿no? Para un fármaco que se tolera bien, que no tiene coste, que tiene un coste muy aceptable, ¿no? Y que no es un problema de coste el aumentar la dosis. Yo creo que no hay que tener demasiado miedo. Y en infecciones, además del huésped, como comentaba doctor Salaver, en infecciones, sobre todo cuando si lo manejamos en meningitis o si lo manejamos en un absceso que no se puede drenar por la circunstancia que sea, aquí quizás la dosis de carga también pueda tener un cierto interés, y luego mantener 8 gramos, al menos en el caso de estafilococo, hasta conocer la CMI, y luego pues puedes juzgar si manejas la dosis o la puedes reducir. No tengo nada que decir, es que es así. Bueno, de hecho, cuando nos lo aprendíamos así de perorata, en los que eran estables, poníamos 2/3 de la dosis completa de lo que íbamos a poner del tirón, y los otros ya, o sea, 1/3 del tirón y los otros 2/3 a pasar en 24 el primer día. Con lo cual, si la dosis era 8 cada 8, pues 8 es el mínimo para hacer la carga. ¿Cuándo hacer la carga? Pues cuando he dicho Miguel, cuando estamos hablando de una situación compleja, de una situación inestable del paciente, de una infección compleja o de un bicho multiresistente. Sí, no dejes el micrófono, Javier. Que me toca. Esa va para ti, ¿no? Que me toca. Sí, porque, claro, nos hablan de dosis, ¿no? Hemos hablado fundamentalmente cada 8 horas, ¿no? Pero te plantean si no sería a lo mejor cada 6 horas, ¿no? Y si habríamos diferencia gran positivos, gran negativos, por lo que hemos comentado de que unos serían más tiempo por encima de la CMI y los otros pues, a lo mejor más concentración por encima de la CMI, aunque al final vamos a decir ahora bajo la curva por encima de la CMI. Bueno, eso te iba a decir, ¿no? Me has dado el micro y yo me lo quedo porque tú eres el máster, pero en realidad esto de quien ha hablado de esto han sido precisamente los dos ponentes, pero es verdad que dicho esto... Para ver si estabas atento. Dicho esto, es verdad que cuando las CMI son más altas o cuando la CMI más alta, pues creo que el punto, no sé si has sido tú, lo has puesto en 8 o en 12, ¿no? En 8, por encima de 8, pues ponerlo cada 6 horas o ponerlo cuando era más alto de 8, poner cada 8 horas y puede hacer área bajo la curva partido CMI. Cuando era menor de 8, mantener una infusión continua. No obstante, esto no sé si hay mucha evidencia, que me refiero a muchos casos, si hay publicadas cosas. Nosotros cuando lo estamos utilizando en multiresistentes hacemos la carga y ponemos la perfusión continua. Y es verdad que, por ejemplo, recientemente en el Congreso Europeo, en el ECMID, he escuchado cuando le hicieron una pregunta similar al doctor Rodríguez Baño, la respuesta que dio Rodríguez Baño fue que lo hiciéramos según área bajo la curva partido CMI. Yo lo recuerdo, estaba yo ayer a las 7 de la mañana, que no sé qué horas tienen para el MID-Diesper, pero efectivamente dijo cuando contestó en área bajo la curva partido CMI, y yo soy muy respetuoso porque efectivamente eso estaba escrito así. Cuando estamos en los multiresistentes, yo suelo ponerlo en infusión continua, como hace, por ejemplo, el doctor Maseda, que lo tenía en el caso que os he presentado. ¿Y cuando haces infusión continua, haces 24 gramos de infusión continua o haces 24 gramos? 24 gramos de infusión continua. Bien, hay una pregunta en relación a fosfomicina inhalada, ¿no? Entonces, bueno, aquí si queréis contesto yo la fosfomicina y luego aportáis los comentarios que queráis, ¿no? Fosfomicina inhalada, pues ha habido algún fármaco asociado con fosfomicina, tobramicina, y lo que se está haciendo ahora es con fosfomicina amicacina, ¿no? Es decir, que probablemente también pues, sea una opción terapéutica a asociar, ¿no? Sobre todo porque hay pocos fármacos donde haya una indicación de formulaciones que hayan sido desarrolladas específicamente para la inhalación, ¿no? Y aquí volvería pues, a los trabajos de María, de nuestro grupo, donde demuestra pues, la evidencia microbiológica que una asociación de tobramicina
con fosfomicina sería adecuado. Probablemente a lo mejor también amicacina, ¿no? En ese desarrollo futuro que tendremos que esperar a los ensayos clínicos a ver qué dicen. Rafa, en este sentido se están haciendo estudios con amicacina liposomal para nebulización en pacientes con mucha bronquiectasia y problemas, incluso no solo por pseudomonas, por micobacterias ambientales que chelone y abscesos o incluso una de lento crecimiento es un problema enorme. ¿Se podría, no sé, pregunto, o sea, hay algo, pues lo desconozco, de fosfomicina en alguna formulación tipo de esto, tipo de PO, tipo liposomal o algo que pudiera a lo mejor favorecer una situación de perdurabilidad mayor en el alveolo? ¿O con las pautas actuales podemos que yo sepa no hay una formulación de ese tipo, pero bueno, podría ser una posibilidad, ¿no? Ahora bien, fosfomicina lo que se ha demostrado por los estudios in vitro es que tiene una buena penetración en el biofilm, ¿no? O sea que si nos agarramos a esa situación, pues a lo mejor no sería necesario el que fuese vehiculizada de esta forma, ¿eh? Y yo creo que, bueno, habrá que ver cuáles son estos ensayos en la asociación y probablemente, si no, a lo mejor darle una vuelta de tuerca en un futuro, ¿eh? ¿Alguna pregunta de la sala? Venga, vamos probablemente a terminar, ¿no? Porque hay muchas más preguntas, pero yo creo que estamos ya agotando un poco el tiempo en el que llevamos, hemos pasado 20 minutos. Yo, por lo que me han comentado, las conexiones que hemos tenido, tendremos los datos, bueno, pues más adelante, de cómo se han desarrollado, pero yo creo que nuevamente podemos decir que esta tercera edición pues ha tenido una participación muy alta, tanto como las conexiones que hemos tenido o participaciones en las veces anteriores, ¿no? Yo creo que con esto me gustaría a mí cerrar. Si queréis añadir algo antes, algún comentario. Sí, marketing. Rendafo, ¿no? Por favor, si no sabéis qué hacer con un caso que habéis utilizado de 12 gramos al menos durante 3 días, tened la amabilidad de incluirlo, porque es que os beneficia. Si no lo hacéis por la ciencia, hacedlo por vosotros. Bueno, pues lo último que quiero decir es agradecimiento a los ponentes, el haber estado presente, también a todos los que habéis seguido desde aquí, a los que estáis al otro lado, bien en vuestro domicilio o en vuestro lugar de trabajo, agradecer a los laboratorios ERN la posibilidad de realizar esta sesión y también pues a las sociedades científicas, tanto la SEIN como la Sociedad Madrileña de Microbiología, como la SEC, Sociedad Española de Quimioterapia, que nos han auspiciado que podamos estar juntos pues hablando de un tema que nos preocupa, la fosfomicina, sobre todo en una semana que está dedicada a la mejor o al mejor uso de los antibióticos. Muchísimas gracias a todos.